¿Qué tal amigos de CADE? Otra oportunidad de estar en contacto con ustedes como lo hacemos habitualmente, hablando de diferentes temas. Hablábamos de la inflación, hace un ratito comentábamos aspectos importantes que se han dado a conocer esta semana, son los guarismos del 9,95% del aumento de la inflación en los últimos 12 meses. Básicamente estructura fuerte en los aumentos de los alimentos y las bebidas, y eso de alguna forma hace pensar en algunas modificaciones para el próximo guarismo que vamos a estar teniendo recién para los primeros días de noviembre. La caída de 3 pesos en el valor de la nafta, eso de alguna forma puede mejorar un poco la ecuación, pero sí lo que se busca es que no llegue a los 10%. Hoy estamos en 9,95%, estamos hablando de un porcentaje muy alto, sobre todo pensando que una de las principales preocupaciones, conjuntamente con el tipo de cambio para el Poder Ejecutivo, es lo que se está de alguna forma previendo con la inflación. Eso pensando que el próximo 1 de julio del 2023 vamos a tener una nueva ronda de negociación salarial donde se van a manejar los porcentajes de inflación esperada, y si estamos hablando de un escenario de inflación bastante alta, entonces eso de alguna forma generaría, pensando que tenemos que recuperar los 4 puntos de el desfasaje que hemos tenido en el salario real. Entonces, pensemos hagamos un análisis de que vamos a tener que recuperar 4 puntos de salario real que se ha perdido, que el Poder Ejecutivo ha prometido recuperar, y todavía pensamos en una inflación mayor, entonces todo eso de alguna forma puede repercutir en la nueva ronda de negociación salarial, donde de alguna forma se va a pensar en trabajar para lo que va a ser el año 2026, porque estamos hablando de que en el año 2024 vamos a tener elecciones y esto va a trascender este periodo de gobierno. El tipo de cambio también preocupa, si bien el gobierno no actúa de forma incisiva, pero está fluctuando, sobre todo con vaivenes. Las elecciones en Brasil también han generado de alguna forma ciertas movidas en cuanto a los valores del tipo de cambio. Hemos tenido la mayor caída en los últimos 4 meses. También estamos pensando ya en la temporada turística, entonces el tipo de cambio se empieza a moverse, empiezan a haber algunas reservas, cómo va a funcionar el turismo. El Poder Ejecutivo anunció exoneraciones al sector del turismo y eso también de alguna forma las mantiene, las exoneraciones, ¿no? Son las mismas exoneraciones que se han venido manteniendo, y eso de alguna forma prevé que el turismo pueda acercarse, eso va a traer de alguna forma divisas en el exterior, entonces también va a mover el tipo de cambio. Son todas variables que se están pensando en por lo menos de acá a 6 meses. Estamos también dentro del nuevo decreto de las zonas francas que han trabajado con el teletrabajo, entonces de alguna forma permite la menor movilidad y las personas que trabajan dentro de zona franca pueden hacer su trabajo de teletrabajo con las mismas exoneraciones tributarias que tiene la zona franca, y lo pueden hacer dentro de su domicilio, que dentro de su domicilio están en territorio uruguayo. Así que también esas son importantes variables que se han planteado esta semana. Hemos tenido una caída en las exportaciones en los últimos índices, en los últimos valores que hemos conocido. Eso de alguna forma también genera cierta preocupación. Acuérdense que las exportaciones estaban potenciadas por la cosecha de la soja, también la carne. Ustedes habrán visto que ahora han bajado algunos de los valores de las carnes, sobre todo la carne con hueso, y eso también son importantes movimientos que se hacen. Recuerden que Uruguay es un país muy chico, entonces el movimiento de las exportaciones de alguna forma genera que el Producto Bruto Interno aumente. Estamos hablando que también la construcción de la planta de UPM, el porcentaje de inversión que ha habido privada, pública y privada, porque la construcción de los diferentes accesos también han contribuido el sector público, pero eso ha movido mucho el Producto Bruto Interno, y eso de alguna forma se va a establecer en una baja en la mano de obra, un aumento en la demanda de mano de obra, y también en una caída del Producto Bruto Interno, que estamos pensando ya que el efecto rebote, 7 puntos, ahora estamos hablando del 5,9% en los últimos 12 meses, entonces igual va a haber un crecimiento para este año 2022, pero se va a perder lo que era ese efecto rebote después de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? El riesgo país está en 125 puntos básicos, aumentó 20 puntos en este año 2022, también de alguna forma es una señal de alerta para los economistas que están trabajando, pensando ya en lo que va a ser el próximo año 2023, año bisagra, para alguna forma apuntalar ya fuera de la pandemia. Recuerden que para este gobierno y sobre todo para este equipo económico, arrancar con 2 años de pandemia, realmente, si bien pudo bajar 2 puntos para el déficit, ¿no? ¿Verdad? Y eso en los compromisos fiscales, de alguna forma, con los organismos internacionales, ha sido una muy buena señal,
pero va a tener que apuntalar en la inversión y en el gasto para pensar lo que va a ser el próximo año 2023, donde va a tener que consolidar sus metas fiscales. Nosotros nos reencontramos en nuestra próxima entrega.